Bueno, hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las figuras más reconocibles y a la vez más enigmáticas del siglo XX, Neil Armstrong. Sin duda, un ícono absoluto. Totalmente. Y para guiarnos tenemos una fuente que es, la verdad, excepcional, la biografía autorizada El primer hombre, de James R. Hansen. Que no era un cualquiera, ¿eh? Era un antiguo historiador de la NASA. Exacto. Y eso se nota, porque lo fascinante de esto es que Hansen tuvo un acceso, bueno, un acceso sin precedentes. Hablamos de más de 50 horas de conversaciones con el propio Armstrong. 50 horas. 50 horas. Además de documentos privados, acceso a su familia, en fin. Claro, pero esa palabra autorizada es la clave de todo. A ver, Nos abre una puerta desde luego, pero es la puerta que Armstrong quiso que viéramos. La pregunta que flota sobre todo el libro es, ¿estamos viendo al Neil real o a la versión, digamos, controlada, que él permitió que se contara? es una dualidad interesante. El mito público frente a la persona privada. Exacto. Y esa tensión es lo que hace que el libro sea un viaje fascinante. Pues es un punto de partida excelente. Porque para entender al hombre que caminó sobre la Luna, primero hay que entender al chico que soñaba con volar en un pequeño pueblo de Ohio. Claro. Nació en 1930, familia de ascendencia escocesa, irlandesa, y su obsesión por los aviones era total. Hay un dato que a mí me parece que lo dice todo. ¿Cuál? Consiguió su licencia de piloto a los 16 años, A los 16. antes de tener el carné de conducir. Para él, el cielo era literalmente más accesible que la carretera, y a los 17 pues ya estaba estudiando ingeniería aeronáutica. Y esa pasión no era solo teórica, tenía un talento innato, y la Armada lo vio enseguida. Con solo 20 años ya estaba haciendo algo, algo que para muchos sería el cenit de su carrera. ¿Qué es? Aterrizar cazas en la cubierta de un portaaviones, una de las maniobras más complejas y peligrosas que existen. Y casi de inmediato lo envían a la guerra de Corea. Uf, El libro detalla que voló en 78 misiones de combate, pero no es solo el número, son 121 horas en las que cada segundo podía ser el último. o sea que con 21 años ya había vivido más situaciones límite que la mayoría de la gente en toda su vida. Totalmente. En una de esas misiones su avión fue alcanzado, perdió parte de un ala y tuvo que eyectarse. Sobrevivió de milagro. Y sin embargo, y esto es lo que me parece tan revelador de su carácter, con 22 años decide dejar la Armada. No busca seguir siendo un héroe de guerra. Vuelve a la universidad. Exacto. Porque él nunca se vio solo como un piloto. Era algo más. Para él, volar era una extensión de la ingeniería. Quería entender la máquina, no solo manejarla. Esa decisión nos muestra su verdadera vocación. Era un solucionador de problemas que, casualmente, pilotaba algunos de los aparatos más avanzados del planeta. Piloto e ingeniero. Una sola identidad. Esa es la clave de toda su vida. Y esa identidad lo lleva directamente a la frontera del conocimiento. Se gradúa en 1955, se casa y empieza a trabajar para la NACA, la precursora de la NASA, como piloto de pruebas. Justo. Pero en esa época de despegue profesional sufre una tragedia personal que, bueno, es devastadora. Su hija Karen muere con solo 2 años por un tumor cerebral. Es muy probable que ese golpe reforzara su naturaleza ya de por sí introvertida, su coraza emocional. Claro, y ese trabajo, el de piloto de pruebas, no era un trabajo de oficina, precisamente. Para nada. Era jugarse la vida cada día sobre el desierto de Mojave. Estaba volando en el filo de la navaja tecnológica, llevando prototipos como el X-15 a altitudes donde el cielo se vuelve negro. El borde del espacio. Exacto. El libro narra varios incidentes en los que tuvo que saltar en paracaídas, realizar aterrizajes de emergencia. Cada vuelo era un experimento científico a vida o muerte. Y mientras él hace eso en el desierto, el mundo entero se ve arrastrado a la carrera espacial. La Unión Soviética lanza el Sputnik en 1957. Y cunde el pánico en Estados Unidos, claro. La respuesta es crear la NASA en 1958, con una directriz clave. Sería una agencia civil, no militar. Para presentar la exploración como una aventura de toda la humanidad. Eso es. Y el primer gran proyecto, el programa Mercury, tenía un objetivo que suena simple, pero era hercúleo: poner a un hombre en órbita y traerlo de vuelta. Que implicaba resolver problemas demenciales, la aceleración, el vacío, la radiación. Y sobre todo la reentrada.
atravesar la atmósfera a miles de kilómetros por hora sin desintegrarse como un meteorito. Pero la historia se adelanta. En abril de 1961, el soviético Yuri Gagarin completa una órbita a la Tierra. Un golpe propagandístico y psicológico brutal para Estados Unidos. La presión se vuelve insostenible. Y en ese clima de urgencia, en 1962, la NASA abre la convocatoria para un segundo grupo de astronautas, los del programa Gemini. Y por primera vez admiten a civiles. Armstrong parece el candidato perfecto. Y sin embargo, casi se queda fuera por un detalle increíble. Es una de esas anécdotas que te hacen pensar en el papel del azar en la historia, ¿verdad? Totalmente. Pues resulta que Armstrong, el hombre metódico y preciso, entrega su solicitud una semana tarde. ¿En serio? Sí, oficialmente estaba fuera. Pero un colega suyo, Dick Day, que trabajaba en selección, vio la solicitud en una pila de descartes. Lo conocía, sabía de lo que era capaz. ¿Y? Y en un gesto casi clandestino, la cogió y la metió discretamente en la pila de las que habían llegado a tiempo. O sea, que el primer hombre en la Luna lo fue gracias a un amigo que básicamente le coló un papel en un montón. Pues sí, es alucinante. Si Dick Day no hubiera estado allí ese día, la historia sería otra. Completamente distinta. Y gracias a ese papel, Armstrong entra en la NASA y le asignan la misión Gemini 8. Se convierte en el primer civil estadounidense en viajar al espacio. Pero esa misión casi acaba en desastre. Casi. Sufrieron un fallo crítico en un propulsor y la nave empezó a girar sin control, a una vuelta por segundo. Estaban a punto de perder el conocimiento. ¡Qué horror! Fue la calma glacial de Armstrong, aplicando su lógica de ingeniero, la que les permitió estabilizar la nave y salvar sus vidas. Demostró que en el caos él era el hombre más tranquilo de la habitación. Y esa misión, aunque casi termina en tragedia, es fundamental, porque nos lleva al programa Gemini, el gran olvidado de la carrera espacial, pero sin el cual la Luna habría sido imposible. Exacto. El público recuerda Mercury y Apolo, pero Gemini fue el puente. Su objetivo no era solo estar en el espacio, era aprender a trabajar en el espacio. ¿Y eso qué significaba? La meta principal era dominar las maniobras de encuentro y acoplamiento, que dos naves pudieran encontrarse en la inmensidad del espacio y unirse. Ah, claro. Sin eso, el plan de Apolo era inviable. Imposible. El módulo lunar tenía que separarse, alunizar y luego despegar para volver a acoplarse con el módulo de comando. Era un ballet orbital de una precisión milimétrica y se ensayó hasta la extenuación en las misiones Gemini. Y con esa técnica ya dominada, se pone en marcha el objetivo final, la promesa de Kennedy en 1961. Poner un hombre en la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo antes de que acabara la década. Una promesa hecha cuando la tecnología para lograrlo ni siquiera existía. Pura audacia. Totalmente. Y en enero de 1969 se anuncia la tripulación del Apolo 11. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Y la elección de Armstrong como comandante, un civil tranquilo y analítico, por encima de militares más veteranos, dice mucho. Dice que no buscaban un héroe, sino un ingeniero impecable. Exacto. Todo converge en ese punto. Su formación, Corea, los años de piloto de pruebas, el susto del Gemini 8. Cada pieza de su vida encaja para prepararlo para julio de 1969. El 16 de julio, el cohete Saturno V, un monstruo de 110 metros, despega de Cabo Cañaveral. 4 días después, el 20 de julio, el módulo lunar Eagle Con Armstrong y Aldrin a bordo. se separa del Columbia y comienza el descenso. Y es ahí, en los últimos minutos, cuando todo está a punto de irse al traste. Es que hay que entender la escala. La computadora de a bordo del Apolo 11 tenía menos capacidad de procesamiento que la llave de un coche moderno. Increíble. Y cuando están a solo unos cientos de metros de la superficie, esa computadora empieza a lanzar alarmas, los famosos códigos 1201 y 1202. ¿Qué significaban? La máquina estaba gritando que estaba al borde del colapso, saturada. La misión pendía de un hilo informático finísimo. Es que hay que pararse a pensar en la situación. Estás descendiendo a otro mundo. Tienes combustible para menos de un minuto. 600 millones de personas conteniendo la respiración. Y la computadora te dice que no sabe qué hacer. ¿Y qué haces? Pues Armstrong hace lo que ha hecho toda su vida. Confiar en el hombre por encima de la máquina. Su pulso apenas se alteró, según los registros. Con una calma que hiela la sangre. Desconecta el piloto automático, toma el control manual del Eagle.
y lo pilota como si fuera uno de sus X-15. Porque el lugar que había elegido la computadora no era bueno, ¿no? No, estaba lleno de rocas y un cráter. Armstrong tiene que sobrevolarlo buscando un sitio llano, mientras Aldrin le canta la altitud y el combustible. 60 segundos, 30 segundos. ¡Qué tensión! Finalmente, encuentra una zona segura y posa el módulo con una suavidad increíble. Y entonces pronuncia esa frase para la historia. Houston, aquí la base de la tranquilidad. El Eagle ha aterrizado. Uf, Tras 6 horas de comprobaciones, el 21 de julio de 1969, Neil Armstrong baja la escalerilla y pone el pie en la Luna. y lo que hacen en la superficie es un reflejo de su personalidad. Una coreografía de eficiencia. Estuvieron fuera poco más de 2 horas, pero fue un sprint científico. Desplegaron cámaras, recogieron 21 kilos de rocas, instalaron experimentos. Y plantaron la bandera, claro. No hubo un segundo para la improvisación. Cumplieron su lista de tareas, volvieron al módulo, durmieron unas horas y despegaron. El 24 de julio amerizaron en el Pacífico y pasaron 3 semanas en cuarentena. Por si habían traído algún patógeno lunar. Sí. Se convirtieron en los 3 hombres más famosos del planeta. Y esto nos lleva a la última parte de su vida, que quizá es la más compleja. ¿Cómo se vuelve a la normalidad después de eso? Armstrong lo intentó de una manera muy particular, desapareciendo del foco público. Se retira de la NASA en 1971 y acepta un puesto como profesor de ingeniería. ¿Vuelve a ser lo que siempre fue? ¿Un ingeniero? Exacto. Cambia el ruido mediático que nunca buscó por el silencio de un aula. Y renunció a ese puesto en 1980, porque decía que la burocracia le impedía dedicarse a lo que de verdad le importaba. También fue portavoz de algunas empresas, como Chrysler, pero con un criterio muy estricto. Solo se asociaba con compañías que él consideraba que tenían una base de ingeniería sólida. No vendía su imagen. Prestaba su credibilidad de ingeniero. Eso es, pero no se aisló por completo. Y esto es fascinante. Cuando se le necesitó, volvió. ¿Te refieres al desastre del Challenger? Sí. En 1986, el presidente Reagan lo nombra vicepresidente de la comisión que investigaba la tragedia. Y su papel fue crucial. ¿En qué sentido? Mientras otros se perdían en la burocracia, Armstrong, con su mentalidad de ingeniero, fue directo a los datos. Su interrogatorio metódico a los ingenieros de bajo nivel fue clave para sacar a la luz la verdad sobre el fallo de las juntas tóricas. Fue su forma de servir al país de nuevo, pero desde la trinchera de la ingeniería. Exacto, no desde el pedestal del héroe. Pasó sus últimos años de forma muy discreta. Se divorció, se volvió a casar y falleció en 2012. Una vida extraordinaria que él siempre se esforzó por hacer parecer ordinaria. Y ahí está esa tensión constante que definió su vida. Realizó una hazaña que lo convirtió en un ícono para toda la humanidad, pero pasó las siguientes 4 décadas luchando por ser simplemente Neil Armstrong, el ingeniero de Ohio. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué imagen nos queda? Hemos visto que Armstrong fue infinitamente más complejo que el astronauta de la famosa frase. Era un ingeniero brillante, un piloto que normalizó el riesgo extremo. Y un hombre que tras alcanzar una fama inimaginable, dedicó su vida a defender su privacidad. Su historia, desde esa solicitud entregada tarde hasta tomar el control manual en el momento más crítico, define a una persona metódica, valiente y con un centro de gravedad interno inquebrantable. Y su vida nos deja una idea sobre la que reflexionar, ¿no? A ver, dispara. ¿Qué supone cargar con el peso de ser el primer hombre? Se convirtió en un símbolo global, una propiedad de la humanidad. Pero él pasó el resto de su vida intentando ser solo un hombre. Esto nos plantea una pregunta que va más allá de su biografía. ¿Cuál? Una vez que el mundo te convierte en un mito, ¿es posible separar a la persona del símbolo? ¿O el individuo está condenado a desaparecer para siempre tras la sombra de su propia leyenda?